Sean muy bienvenidos a nuestro canal. En el video de hoy vamos a seguir hablando sobre las derivadas parciales de variables múltiples, pero en específico vamos a hablar sobre las derivadas parciales por el uso de tabla. La tabla de derivadas son alrededor de 27 tablas o fórmulas, las cuales nos ayudan a resolver de una manera mucho más fácil aquellas funciones que queremos derivar, donde la letra u, b son variables, me dice, y las letras a, b, c, n son constantes. Pasos para derivadas parciales por el uso de tabla. 1. Derivar de afuera hacia adentro. Siempre debemos derivar primero la parte externa, que generalmente tenemos exponentes. Paso 2. Derivar primero las fracciones. Debemos tener en cuenta cuáles son las funciones y cuáles son las constantes para poder resolver el paso número 2. Y el 3, derivar los productos o multiplicaciones, me dice. Entonces, siguiendo este orden, vamos a continuar hallando las derivadas parciales por el uso de tabla. En videos anteriores habíamos resuelto derivadas parciales por definición de estas funciones. Teníamos un polinomio cuando nos encontrábamos una e en nuestra función, o tal vez una raíz cuando teníamos una función logarítmica o cuando teníamos una función racional. Primero resolvemos para esta función por tabla. El enunciado me dice hallar las derivadas parciales por tabla respecto a x y respecto a y. Tenemos nuestro polinomio, el cual debemos identificar cuál es nuestra función y cuáles son nuestras constantes. Para poder identificar cuáles serán las partes específicas a las cuales vamos a aplicar la tabla, vamos a ponerla dentro de un paréntesis y esta comilla será como una denotación de la función prima a la que vamos a derivar. 5y y menos 1 todavía quedan igual porque estas no son funciones, son constantes, ya que estamos resolviendo respecto a x. Nuestra fórmula por tabla nos dice que n bajará a multiplicar, que en este caso es 2. 2 por 1 del coeficiente de x será 2 y b está elevado a n menos 1. Como b es x, debe estar elevado a 2 menos 1, más 5y para nosotros será constante y la derivada de una constante es 0, menos 1, que 1 también es constante, entonces será 0. Tenemos 2, x está elevado a 2 menos 1, una función elevado a 1 será igual a sí misma, más 0 menos 0 ya no lo anotamos. 2x sería el resultado de nuestra derivada parcial de nuestra función respecto a x por tabla. Nos encontramos con nuestro polinomio, en este caso resolvemos respecto a y. Entonces nuestra función a derivar será y. Tenemos x al cuadrado más 5y, que le ponemos su denotación, que tan solamente es ponerla dentro de un paréntesis con una comita que nos indica que es la función prima a derivar. Menos 1. X al cuadrado es constante, la derivada de una constante es 0. Más la derivada de nuestra función nos indica que debemos bajar el exponente para multiplicar. Entonces tenemos 1 por 5, 5. Por y, que se sobreentiende que está elevado a 1. 1 menos 1 menos la derivada de la constante 1, que es 0. Como el sumar o restar 0 no cambia nuestra cantidad, entonces tendremos 5 por y elevado a 1 menos 1. Y elevado a 1 menos 1 será 0. Al estar elevado a una potencia 0 será igual a 1. Y 1 por 5 seguirá siendo 5. De esta forma aplicamos la tabla para hallar las derivadas parciales de este polinomio respecto a x, que nos dio 2x, y respecto a y, que nos dio 5. Continuando, tenemos nuestro enunciado que dice que debemos hallar las derivadas parciales por tabla respecto a x y a y de esta función. La función es una e elevada a x más 3y. Para hallar respecto a x usaremos tabla. Las fórmulas usadas para este ejemplo serán la constante, la exponencial y también cuando tenemos una e de función. Cuando tenemos una derivada de e, me indica que debo copiar exactamente la e elevado a la función por la función derivada. Copiamos exactamente e con la función por la función a derivar, con su denotación respectiva que indica la derivada. La derivada de z respecto a x será igual a e elevado a x más 3y por la derivada de su función. En este caso la función es x y la constante es y. La derivada de una constante es 0, entonces solo nos quedamos con la función. 1 por 1, 1. Y como x ya no tiene exponente, entonces será por 1. Y 1 por e elevado a x más 3y será igual a la derivada de e elevado a x más 3y. Esto será respecto a x.
De la misma manera, para resolver respecto a y, usaremos las tablas, donde la derivada de e nos indica que e debe permanecer intacta por la derivada de su función. Tenemos e por x más 3y, ya que en este caso la función es 3y. Mantenemos intacta e elevado a x más 3y por su derivada. En este caso estamos derivando respecto a y. X permanece como 0, ya que es constante, y ya no lo anotamos. Y como 3y es función, lo derivamos. 1 por 3, 3, quedando solo 3. Y como resultado final tenemos la derivada de z respecto a y a 3 por e elevado a x más 3y. De esta manera resolvemos las derivadas de e por tabla. Continuamos resolviendo nuestras derivadas por tabla. En este caso tenemos una raíz par. Debemos hacerlo respecto a x y a y, utilizando fórmulas de derivadas por tabla. Para resolver respecto a x una raíz, por el uso de tabla, nuestra derivada de una raíz cuadrada nos indica que es igual a una fracción cuando en el numerador tenemos b derivada sobre 2 por la raíz cuadrada. Entonces reemplazamos. Tenemos nuestra fracción. En nuestro numerador solo irá la parte del radicando con su denotación que indica la derivada sobre 2 veces la raíz. Como estamos derivando respecto a x, entonces nuestra función es x. 1 por 2, 2, menos y, que sería constante, por ende 0, sobre 2 veces la raíz. Podemos simplificar 2 del numerador y denominador, quedando igual a 1 sobre la raíz de 2x menos y. Para hallar la derivada de z respecto a y, hacemos el mismo procedimiento. Reemplazamos primero el radicando con su denotación de derivada sobre 2 veces la raíz. Como estamos resolviendo respecto a y, en este caso nuestra función será y. Entonces 2x se convierte en constante, por ende 0, menos la derivada de y será 1 sobre 2 veces la raíz, teniendo la derivada de z respecto a y como resultado final menos 1 sobre 2 veces la raíz. Nuevamente nos encontramos con nuestro enunciado que nos dice hallar las derivadas parciales por tabla respecto a x y respecto a y de una función logarítmica, usando las fórmulas de tabla correspondientes para las derivadas. Para hallar respecto a x de una función del logaritmo natural, usamos la derivada del logaritmo natural, que nos indica que en nuestro numerador debemos derivar y en el denominador mantenemos. Entonces tenemos x menos y con su denotación correspondiente que indica la derivada sobre x menos y. Como estamos resolviendo respecto a x, entonces nuestra función es x. 1 por 1, 1, menos la derivada de y, que es constante, en este caso es 0, sobre x menos y. Como resultado final de la derivada de z respecto a x, tendremos 1 sobre x menos y. Para poder calcular la derivada de z respecto a y por tabla, igual usaremos las mismas fórmulas, que nos indica que x menos y en el numerador debe tener la denotación de la derivada para poder derivar sobre x menos y sin derivar. Como estamos derivando respecto a y, nuestra función será y. La derivada de x, que es constante, es 0, menos 1 por 1, 1, que es la derivada de y, sobre x menos y, quedando la derivada de z respecto a y igual a menos 1 sobre x menos y. Esto siguiendo los pasos de derivadas respecto a x y respecto a y. Continuando, tenemos un mismo enunciado que nos dice hallar las derivadas parciales por tabla respecto a x y respecto a y de una fracción. Debemos usar las fórmulas de las derivadas por tabla. Tengo la fórmula de una constante, de un exponente, de una función sobre función y de un número sobre función. Para hallar la derivada de z respecto a x, en este caso vamos a usar la tabla de función sobre función, ya que encontramos x en el numerador y en el denominador. La fórmula de tabla de función sobre función nos indica que u será derivada por b sin derivar menos u sin derivar por b derivada, y todo sobre b al cuadrado. Para nosotros u es el numerador y b el denominador. Entonces tenemos 4x con su denotación correspondiente que indica que debemos derivarla por 3x menos y cuadrado sin derivar, menos u sin derivar, que es 4x, por b derivada, que es 3x menos y cuadrado. Todo sobre el denominador al cuadrado. No tocamos para nada el denominador,
ya que no tenemos que derivar. La derivada de 4x será 4 por 3x menos y cuadrado, menos 4x por 1 por 3, 3, quedaría 3, menos y cuadrado es constante, por ende es 0 y no lo anotamos. 4 por 3x, 12x, menos 4 por y cuadrado, menos 4y cuadrado, menos 4x por 3, menos 12x. Simplificamos 12x positivo y negativo, quedando la derivada parcial de z respecto a x igual a menos 4y cuadrado sobre 3x menos y cuadrado todo al cuadrado. Ahora resolveremos nuestra fracción respecto a y. En este caso vamos a usar esta derivada de número sobre función, ya que 4x se convierte en constante, el cual el numerador será menos c, el denominador será u al cuadrado por la derivada de u. Reemplazamos, c quedaría como menos 4x, en el denominador tenemos u al cuadrado, que será 3x menos y cuadrado todo al cuadrado, por u derivada, que sería 3x menos y cuadrado, con la denotación correspondiente que indica nuestra derivada. Menos 4x sobre 3x menos y cuadrado todo al cuadrado no modificamos, ya que no tenemos la denotación a derivar. Entonces pasamos al siguiente, que sería por, abrimos paréntesis, como estamos derivando respecto a y, entonces 3x es constante, por ende 0, menos la derivada de y cuadrado. El exponente baja a multiplicar, entonces quedaría 2 y y quedaría como 2 menos 1, que sería y elevado a 1, por ende tan solo sería y. Al sumar o restar un 0, la cantidad no cambia, entonces multiplicamos menos 4y por menos 2y, sería 8xy sobre 3x menos y cuadrado todo al cuadrado, siendo este el resultado de la derivada parcial respecto a y de una función cuando tendríamos una fracción. De esta manera terminamos las derivadas parciales por el uso de tabla de aquellas funciones que hemos derivado por definición en nuestros anteriores videos.